La verdad que la hora esta es tremenda. Bien, ¿alguien quiere ir preguntando? ¿Quién va a preguntar? Sí, Esteban dice, che, ¿tiene algún grupo de la Catre? No. ¿Qué le pasa? Bueno, algo porque quieran preguntar, ¿qué es lo último que hemos visto? Buenas tardes, ¿Alguien profe. recuerda? La última clase vimos hasta definición de sistemas. ¿Así era? Hola, ¿están? Bueno, Sí, profe, profe, hasta ahí vimos. yo tengo una consulta, la primera clase que puedo ingresar, que no encontraba el link, nada de eso. Ajá. Quería preguntarle si yo como soy recursante el año pasado estaba en otra comisión, si este año está usando el Classroom, esas cosas, Sí, ¿cómo tengo que hacer sí. para estar en el Classroom de esta comisión? Este, ¿Y usted no está en el grupo de WhatsApp de la No, comisión? no estoy en el grupo. Ah, bueno, ya le ponemos ahí en el chat el código de acceso al aula de Classroom. Aguárdeme un segundo. Gracias, profe. Comisión K7. Mi máquina ya no da más. Ese es el código. Ese es el código de acceso al aula de Classroom de la K7. Ahí van a encontrar el material de clase, la bibliografía, la actividad, la primera actividad práctica que ya les envié, también está ahí. Como no está, usted se tiene que registrar. Como no está registrado, no le debe haber llegado la copia. ¿Sí? Mm. ¿Y el link del grupo, profe, de WhatsApp tiene? Está la alumna que hace administradora del grupo de WhatsApp, por favor, para que le Profe, pase el link, ahí le paso el link por el chat. por favor. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Entonces nosotros hemos visto los aportes de Miller con su concepto de sistema, la definición de sistemas o no. O solamente nos quedamos en la definición de sistemas y los aspectos de la definición. ¿Quién recuerda? ¿Qué dice la definición de sistemas? Hasta definición de sistema tengo. Bueno, ¿alguien puede decir cuál es la definición de sistemas y cuáles son los aspectos de esa definición? Profe, un Juan conjunto de Pablo elementos. Núñez. La Sí, definición dice del que es un sistema. conjunto de elementos, Juan Pablo Núñez. ¿Y qué más falta ahí?
Es un Un conjunto conjunto de de elementos que elementos. se relacionan entre sí para llevar un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Hasta ahí me acuerdo. Hasta Para ahí se llevar a acuerda. cabo algún objetivo. O sea, la definición de sistema yo le dije a ustedes, tiene que estar bien clara. Ya la tienes, la tienen que saber. Ahí Juan Pablo Núñez la completa para alcanzar un objetivo en común. Pero ese conjunto de elementos tiene una particularidad, que tiene que estar interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común, ¿sí? Y había aspectos de esa definición, que nosotros teníamos que tener en cuenta. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes a esta altura, ya la definición de sistema ya tiene que ser parte de ustedes. No es un concepto que queda aislado de lo que ustedes tienen que saber. Ya habíamos visto los antecedentes de la teoría general de sistemas. Habíamos visto que la teoría general de sistemas en realidad responde a problemas de el orden, la organización y la totalidad. Habíamos visto también que era voy a achicar un poquito, ahí, que permite el trabajo interdisciplinario y que la teoría general de sistemas es un modelo general entre las matemáticas puras y las teorías que estudian el comportamiento social. A partir de ahí habíamos dicho que los sistemas siempre habían existido antes de la teoría general de sistemas y obviamente después. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que antes de que aparezca la teoría general de los sistemas, se los estudiaba como un conglomerado que son mezclas. A partir del surgimiento de la teoría general de sistemas, con ese concepto de valor abstracto como regla general, que es la definición de sistemas, se los estudia los sistemas como entidades, como un todo. ¿Sí? Y a partir de ahí se abren las interrelaciones, es decir, al estudiarlo se abren las interrelaciones que existen entre los distintos elementos que los componen al sistema. Y además las interrelaciones que hace el sistema con el entorno, y obviamente que se las examina. Por lo tanto, pasamos a lo que es la definición de sistemas, que es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común, lo cual nos está diciendo que un sistema va a ser un conjunto de elementos, pero esos elementos están interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común, es decir, que operan, hacen cosas en función de ese objetivo en común. ¿Y cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta de la definición de sistemas? Ya lo dijimos, conjunto de cosas o elementos. Siempre va a estar relacionados entre sí y con el entorno. Esas interrelaciones o relaciones que se dan entre cada uno de los elementos y el entorno permite la existencia de una estructura entre los elementos. O sea que esas interrelaciones de los elementos crean lo que se denomina la estructura del sistema. Además, esos elementos y con sus interrelaciones poseen un cierto ordenamiento que hay que tener en cuenta y que además esos elementos van a cumplir alguna función, es decir, van a hacer alguna operación, alguna acción, van a hacer algo porque intentan alcanzar objetivos. Por un lado, los propios objetivos que tiene ese conjunto de elementos, ese elemento que es parte del conjunto, y además el objetivo del sistema. Está claro lo que es la definición de sistema, y cuando tengamos que recordar la definición de sistema, cuáles son los aspectos que me plantea y que tengo que tener en cuenta de la definición de sistemas, además de
pensar en esa definición de sistema, la tarea era que observen alrededor suyo, detectando sistemas, aplicando esa definición y teniendo en cuenta los aspectos de esa definición, valga la redundancia. Pero por lo visto no lo hicieron. ¿O estoy equivocada? ¿Qué me dicen? ¿Mm? Hola. No, ¿Se Se le profe. escucha, escuchan? profe. Sí, se le escucha. Bueno, ¿y qué me responden? Que usted está en lo correcto, profe. Ah, yo estoy lo correcto. ¿Qué quieren que haga yo? Yo tengo que repetir. Luciano Hernando dice, no se equivocó. O sea, yo tengo que repetir, tengo que dar la clase, pero ustedes no hacen la tarea que tenían para hacer. Si uno le dice algo, o sea, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pensar en esa definición, comprenderla, teniendo en cuenta esos aspectos y observar a su alrededor y decir, ah, este es un sistema. A ver, lo observo, entiende cuáles son los elementos, cómo se interrelacionan. ¿No podían hacer eso? Sí, podían hacerlo. ¿Sí? Y cuál es la función que hacen cada uno, qué hacen y cuál es el objetivo en común que tienen todos. No han podido hacer eso. Bueno, ok, sigamos. Si tienen alguna duda, pregunten. Bien, entonces, vista la definición de sistema comprendida y entendida, pasemos a lo siguiente. Ven este dibujito que tienen aquí, es un icono. Este icono es el observador. El observador son ustedes, cada uno de ustedes, y soy yo. O sea, nosotros como observadores, como analistas, tenemos que aplicar la definición de sistema, tenemos el sistema. Como ejemplo, acá yo le he puesto el sistema empresa. ¿Está? Ese observador, al aplicar la definición de sistema, encuentra que el sistema empresa es justamente un sistema. ¿Por qué? Porque esos elementos que decíamos en la definición, conjunto de elementos o cosas, que ahora, ¿cómo se llaman? Bajo el análisis de sistemas se llaman subsistemas. ¿Está? ¿Por qué se llama subsistema? Porque a cada uno de esos elementos, al aplicarle la definición de sistema, se cumple la definición de sistema. Entonces, el conjunto de elementos o cosas que tiene el sistema se denomina subsistemas. Como ejemplo, para el sistema empresa, yo he tomado, ¿sí?, los subsistemas de compra, de producción, de recursos humanos, de ventas, de ingeniería, de contabilidad y de finanzas, ¿sí? Con lo cual, ahí yo para esta empresa, para el sistema empresa, solamente he tomado lo que corresponde a las funciones operativas. Hay otras funciones, por ejemplo, las funciones corporativas de una empresa que no están ahí. Yo para el caso de este sistema, digo que su subsistema son esos subsistemas que corresponderían a las funciones operativas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. O sea que dentro del sistema, el conjunto de cosas o elementos se llaman subsistemas. Ahora, fíjense que todo sistema está Sí. comprendido dentro de otro sistema más grande. Ese sistema más grande es el macrosistema. Para el caso de la empresa, para el sistema empresa, es la sociedad. Ese sistema es el que lo contiene al sistema empresa. Y dentro del sistema empresa tenemos los subsistemas. ¿Estamos? Y fíjense en que el observador, es decir, nosotros, nuestro posicionamiento, ¿sí? Podemos decir nuestro posicionamiento abstracto para hacer el análisis, decimos que nuestro sistema es este. Lo que hay adentro son los subsistemas, que son estos, y el otro sistema más grande que lo contiene a mi sistema, para este caso, es la sociedad. También hay otras cosas en ese macrosistema. Por ahora,
Tenemos tecnologías, clientes, proveedores, mercados, bancos. ¿Estamos? Bien. Eso se entendió claramente. Me posiciono, digo, este es mi sistema, lo que hay para adentro son subsistemas y lo que hay hacia afuera es el sistema más grande que lo contiene a mi sistema. Eso se entendió claramente. Sí. Bien. Ahora nosotros, siendo los observadores, nos vamos a desplazar dentro del sistema. Entonces, el subsistema, por ejemplo, el subsistema de producción ha pasado a ser ahora el sistema. ¿Sí? Ahora yo estoy analizando el sistema producción. Entonces, empresa, ¿que sigue siendo sistema o es macrosistema? Sería ¿Cómo, profe? macrosistema. ¿Podría- Sería el macrosistema. Ahí se ha movilizado, o sea, al ¿Qué, cambiarnos. profe? El sistema empresa ahora sería un macrosistema. Exactamente, ha cambiado. ¿Por qué? Porque el observador se ha desplazado, que somos nosotros, un subsistema que se convierte en sistema. En este caso es el de producción. Y, por ejemplo, un sistema de producción de una empresa cualquiera, ¿cuáles serían los subsistemas? Por lo menos dígame dos subsistemas de producción. Supongo que sistemas de producción, producciones han visto, procesos de producción. Entraría la, ¿cómo se llama esto? Como la preproducción, tipo lo que está planeando a producir. No, 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 no. Un sistema de producción. ¿Cuáles serían el conjunto de elementos o cosas que hacen ¿No sería la extracción de materia prima, profe? la extracción de materia prima? Ujú. O preparación de materia prima. A ver, espérenme. La transformación de la profe. materia prima en productos y servicios y luego la venta. La materia prima. A ver, No, la segundo. distribución y luego llevar a la venta. Mire, aquí tengo el proceso de producción de papel, ¿sí? Y el proceso de producción que tenemos. Fíjese en el proceso de papel natural que fabrica el ingenio, un ingenio en especial, el ingenio Ledesma, y hace papel natural. Y en su proceso productivo, ¿sí? Fíjese en lo que tienen. Tienen, o sea, uno de los subsistemas, la cosecha, la otra... No, estaba mostrando en la pantalla, aunque sea a mí no me sale. ¿Cómo? No sé si lo está mostrando en la pantalla, pero a mí no me No, sale. no estoy mostrando nada en la pantalla. Estoy hablando. Ah. No estoy hablando, no estoy mostrando nada, si no le diría. Entonces, los subsistemas de un sistema de producción, como por ejemplo, porque yo ahí no especifico, fíjense, en este caso, digo como ejemplo, he puesto un sistema de producción, ¿sí? Un sistema de producción. Ahora digo, ¿sí? El proceso de la producción de papel natural del ingenio Ledesma. Y su proceso tiene un subsistema de cosecha, un subsistema de transporte, un subsistema de trapiche, un subsistema de digestor, un subsistema de pulpa natural, un subsistema de mesa de fabricación, un subsistema de secadores, un subsistema de calandras, ¿sí? Y un sistema de tambor de enrolle y termina siendo la bobina de papel. Y después le agrega otro subsistema que es corte y empaque.
podríamos decir que tenemos como subsistemas quedarían zafra, la molienda, obtención de pulpa, fabricación del papel, corte y empaque. ¿Sí? O sea que si vamos a ver del sistema producción, ¿cuáles serían los subsistemas que tenemos? Vuelvo a repetir, para un proceso, para un sistema de producción de papel natural, de un ingenio, es zafra, molienda, obtención de pulpa, fabricación del papel, corte y empaque. ¿Estamos? Esos serían los subsistemas de ese sistema de producción. Y ya nos ha quedado claro que cuando el observador, que somos nosotros, nos desplazamos en subsistema, ese subsistema se transforma en sistema. Y el que era sistema pasa a ser macrosistema. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y no se olviden, nosotros somos los observadores y va a depender dónde nos posicionemos. A donde siempre nos vamos a posicionar nosotros va a ser en el sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Sí? El cual nosotros tenemos que analizar. Hagamos de cuenta que ahora tenemos que analizar el sistema sociedad. ¿Sí? Fíjense, nosotros nos hemos desplazado. Entonces, lo que era un macrosistema, ¿sí? Pasó a ser el sistema ahora. ¿Sí? Y ahí también después en la sociedad tendremos que ver cuáles son los subsistemas. Uno de esos subsistemas es empresa. ¿Sí? Habrá que ver cuáles son los otros subsistemas que comprenden al sistema sociedad, que obviamente ahí ya lo tenemos. Tenemos algo de lo que es tecnología, clientes, proveedores, ¿sí? Se entiende, lo que tiene que quedar claro es que siempre el sistema bajo análisis, ahí es donde yo me posiciono y digo, este es mi sistema. Cuando miro hacia adentro tengo los subsistemas y cuando miro hacia arriba tengo el macrosistema, que es el otro sistema más grande que lo contiene a mi sistema bajo análisis. Si yo me desplazo como observador, desplazo mi línea de observación, ¿sí? Si me desplazo hacia adentro del sistema, lo que era subsistema se transforma en sistema, y así sucesivamente. Si me desplazo hacia arriba, ¿sí? Desplazado mi línea de observación, mi sistema, lo que era como en el caso de recién macrosistema, pasa a ser el sistema. Eso no hay que olvidárselo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, ahora, antes de ir a la siguiente transparencia, recuerden ustedes que yo les dije que el ejemplo de sistema que había tomado, que era una empresa, ¿sí? Es el sistema empresa. En ese sistema empresa, fíjense en los subsistemas que yo dejé. Les dije a ustedes que tuve en cuenta lo que son las funciones operativas de compra, producción, recursos humanos, ventas, ingeniería, contabilidad y finanzas. Y que había otras, dije, y que había otras funciones que la dejé de lado, no la tuve en cuenta ahí. ¿Qué es lo que estuve haciendo ahí? Fíjese, estos somos nosotros, o sea, ustedes y yo, analista o el observador. Lo que hace el analista o el observador es el que determina qué entra en su abstracción mental y qué no. Entonces yo dije, solamente voy a tomar del sistema empresa las funciones operativas, que las puse ahí. Todas las demás quedaron en el entorno. Las dejé fuera del sistema. No la tengo en cuenta para mi análisis. Al hacer eso, estoy estableciendo el límite o frontera. Ese límite o frontera es una línea imaginaria, no es una línea física. No tiene nada que ver con paredes, con cerca, con techo, no. ¿Sí? O con una línea de terreno, nada. Es una línea imaginaria, porque el analista o el observador es de acuerdo al objetivo de análisis. Es decir, ¿para qué lo miro al sistema? ¿Para qué lo miro al sistema? Es que determino qué va a quedar en mi abstracción mental y por lo tanto
es cuáles van a ser los subsistemas que quedan conformando el sistema para su análisis. Todo lo que no va a quedar en el sistema de acuerdo a ese objetivo de análisis lo dejo en el entorno, siendo el entorno todo lo que lo rodea al sistema. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sigo acá. Bien. Antes de ir a esto. Entonces, no confundir el tema del límite o frontera. Siempre, cuando vayamos a analizar un sistema, sí, recuerden, línea de observación es el sistema. Cuando lo miro al sistema, lo observo, ¿en función de qué? Del objetivo de análisis que vendría a responder la pregunta ¿para qué lo miro al sistema? Y de ahí voy a determinar cuáles van a ser los subsistemas que lo van a componer. Y todo lo otro, vuelvo a repetir, lo dejo en el entorno. En el entorno tengo el otro sistema más grande que lo contiene el mío, ¿sí? Es decir, en el entorno está el macrosistema. Bien. Vamos ahora a los conceptos de sistemas que nos aporta Miller para la definición de sistemas. Fíjese, Miller era un biólogo que se dedicaba a estudiar los seres vivos. Y él decía que los sistemas existen en el tiempo y en el espacio, que además están constituidos por materia y por energía y que a su vez están organizados por la información que manejan. ¿Eso qué significa cuando hablamos de espacio y de tiempo? Dice que existen en el espacio y en el tiempo. El espacio va a ser un conjunto de elementos que van a estar, dice, ajustados a ciertos postulados. Por ejemplo, podemos hablar de postulados de matemática, entonces podemos hablar de un espacio euclidiano, un espacio métrico, podemos hablar de un espacio topológico, y después por otro lado tenemos el espacio físico. A eso se refiere cuando dice Miller que los sistemas están constituidos por espacio y por tiempo. Con respecto al tiempo, ¿sí? Es como dice ahí, es el instante particular en la que se produce una acción o un proceso y yo lo puedo medir. Por Profe. eso, sí, Profe. diga. Hay un compañero acá que dice que no puede entrar. A ver. Y no tengo a nadie para ingresar. A ver, ya le di. No, nadie entró. O sea, no tengo pendiente. Ah, no, dice que no puede conectarse. ¿Ah? Ah, no, nada. Dice que recién llegue y no puede conectarse, dice no. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, sigamos. Entonces, el tiempo tiene que ver, digamos, que uno pueda medir la acción, el proceso o lo que se está haciendo, ¿sí? Ese sistema. Y Miller establece las escalas absolutas para medir el tiempo. Hay escalas absolutas que son habituales de medición, que somos las que usamos todos, como los segundos, los minutos, los días, los años, las horas, ¿sí? Y hay otras escalas que se llaman escalas absolutas no habituales de medición, que va a depender del marco referencial de cada observador. Y él dice, cada observador tiene su propio reloj dependiendo del sistema que estemos analizando, ¿sí? Por ejemplo, yo doy el ejemplo de cuál es la distancia, cuál es la distancia que tenemos o el tiempo que tardaríamos de llegar desde la Tierra a una estrella. O sea, ahí no podemos, ¿cómo medimos eso? Un astrónomo puede medir, decir, por ejemplo, en... Años luz, ¿verdad? ¿Cómo? Años luz, ¿verdad? En años luz.
Ahí es una forma de medir, ¿sí? Los astrónomos tienen su propia escala de medición. Por eso habla Miller del marco de referencia de cada observador, porque va a depender quién esté haciendo el análisis, quién lo esté analizando al sistema, ¿sí? Bien, y así uno, si se pone a analizar, va a encontrar otros ejemplos. Entonces, todo sistema existe en el espacio y en el tiempo. Cuando dice que está constituido de materia, vuelvo a lo anterior, a la materia, esto lo han visto en física, en el cursillo de ingreso, lo han visto en la secundaria también, que la materia es todo aquello que tiene masa y se la designa con la letra M minúscula, y que además eso ocupa un lugar en el espacio. ¿Estamos? Si seguimos, también dice que están constituidos por energía. La energía es la capacidad de hacer el trabajo. Este es otro concepto que ustedes también lo han visto en la física del cursillo de ingreso y la de la secundaria. ¿Por qué? Porque en algún momento han visto el principio de conservación de la energía y cuál es el concepto también, es la capacidad de hacer el trabajo. Entonces, y como principios de conservación, ni se crea ni se destruye la energía, se convierte de una forma a otra y encima se tiene en cuenta la energía de la masa en reposo. Cuando hablamos de los tipos de energía, nos referimos a la energía cinética, potencial, masa en reposo. A los fines nuestros, de nuestra materia, de sistemas y organización, como saben, como dice Miller, los sistemas están compuestos por materia y energía. Para nosotros, tanto la energía como la masa van a ser equivalentes. Es decir, que nosotros vamos a utilizar el término energía y se incluye la masa, a salvo que tengamos que especificar claramente por el sistema, ¿sí? Porque no todos los sistemas son iguales, se deba de especificar cuál es la masa y cuál es la energía. Pero en principio para nosotros son equivalentes. Con respecto a los seres vivos, fíjense en los tipos de energía que tienen. ¿Sí? El ser humano, o los seres vivos, que están incluidos el ser humano, las plantas y los animales. Calor, agua, minerales, vitaminas, alimentos, combustibles, materias primas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y después dice Miller que los sistemas se organizan en función de la información que manejan. Y aquí, de acuerdo a lo que nos dice tanto Miller como Bertalanffy, que es la información. La información son los grados de libertad que existen en una situación dada para elegir. ¿Para elegir qué? Pueden ser señales, pueden ser símbolos, mensajes o patrones que hay que transmitir. Es decir, que hay un conjunto de esas categorías posibles de señales, de símbolos, de mensajes o de patrones. Es lo que se conforma el alfabeto. Por ejemplo, nosotros estamos ahora transmitiendo información, nos estamos comunicando, ¿sí? Y nuestros mensajes tienen un alfabeto que es el alfabeto desde la A hasta la Z. La combinación de las letras que conforman el alfabeto permite construir ¿qué cosa? Los patrones, o sea, son las palabras, ese conjunto de palabras conforman el mensaje. Así la establecen a ellos Miller y Bertalanffy el concepto de información. Después hay otra cuestión. Hay que tener en cuenta en los sistemas, ¿sí? La cantidad de información que ese sistema tiene. Por lo tanto, hay que medirla. Una forma de medirla, que es la forma habitual que se mide, es el logaritmo en base 2 de un número de patrones alternativos, o formas, o organizaciones, o mensajes que se va a transmitir. Esa forma, al medirla, va a permitir aliviar la incertidumbre.
Por toda información de por sí trae incertidumbre, o sea que no es certera. Y para hacer toma de decisiones es necesario bajarle esa incertidumbre. Y fíjense, en este caso tenemos dos situaciones alternativas posibles para bajar esa incertidumbre. Y ustedes la cantidad de información, que cómo se mide en base al logaritmo en base 2, ustedes ya deben haber visto en arquitectura el dígito binario o bit de información. ¿O estoy equivocado? Sí, profe, sí lo Sí vi. lo vimos, profe. Ajá. Y el bit de información. ¿Cuáles son las dos alternativas posibles que tenemos? 1 y 0. El 1 y el 0. Exactamente. Por eso es logaritmo en base 2. Después hay otras formas de medir, por ejemplo, el logaritmo en base 8, ¿sí? Que es otro, ya no es el sistema binario, sino el sistema octal. Pero fíjense en cómo parte de, digamos, estos sistemas dentro de los sistemas computacionales para medir justamente la cantidad de información que se maneja. Hasta ahí estamos. ¿Algo para preguntar? ¿Algo para aportar? Todo claro, profe. Ahora vamos a ver aquí. Bien. Veamos el enfoque sistémico, ¿sí? Hay una, fíjense, espérense un segundo porque creo otra transparencia de enfoques. Esta. Primero vamos a ver esta, ¿sí? Bueno, antes de entrar específicamente al enfoque sistémico es necesario ver este paralelismo que plantea Levallois sobre, sobre qué es el enfoque sistémico, sobre el enfoque sistémico y el enfoque analítico. Recuerden ustedes que cuando vimos los antecedentes de la teoría general de sistemas, antes que, digamos, antes que surge, existía lo que era la ciencia mecanicista. La ciencia mecanicista, ¿qué es lo que hacía? Tomaba el objeto de estudio y lo separaba en partes para poder ver su funcionamiento. Eso es lo que se conoce como el enfoque analítico, que parte desde el análisis del detalle, lo desarma de tal manera al objeto de estudio en partes justamente para poder estudiarlo, y eso se llama, que eso se indica como que desintegra el objeto de estudio. Además, está impulsando trabajo de especialización y por lo tanto va a tender a una enseñanza disciplinaria. Y cómo se programan las tareas, o sea, cómo se programa el trabajo que hay que hacer, justamente se hace por tareas. Con el enfoque sistémico, recuerden ustedes que obviamente parte de la teoría general del sistema también ha llevado a que se cambie la ciencia, de la ciencia mecanicista a la ciencia contemporánea. ¿Y qué hacemos? Ya teniendo en cuenta al sistema como un todo, como una totalidad, el enfoque sistémico parte desde ahí, desde el análisis de todo ese objeto de estudio. ¿Y qué es lo que hace cuando no lo desintegra al objeto como hace el analítico, sino que lo integra? ¿Qué es lo que está integrando? Está viendo cuáles son las partes o los elementos o los subsistemas del sistema o del objeto en estudio. En este caso va a ser el sistema. Está viendo cuáles son los subsistemas y cómo se integran, cómo se interrelacionan entre sí. ¿Estamos? Pero fíjense en ustedes que está separando, está viendo cuáles son los subsistemas que tiene, cuáles son las interacciones. Es decir, que el enfoque sistémico no es que nosotros lo aplicamos como solo, sino que lo traemos de la mano al enfoque analítico. Es decir, el enfoque sistémico no se puede efectuar si yo no tengo en cuenta, si no aplico el enfoque analítico. ¿Sí?
porque está bien, parte del todo, pero tengo que separar adentro para ver cuáles son los subsistemas y cómo se interrelacionan entre sí. Entonces, por eso dice que integra el objeto de estudio. Además dice, en lugar de impulsar el trabajo de especialización, el enfoque sistémico impulsa el trabajo de integración, ¿sí? Que por lo tanto aparece las distintas disciplinas o es multidisciplinario, porque se necesitan distintas disciplinas de conocimiento para poder estudiar ese objeto de estudio o analizar ese objeto de estudio. Y además, ¿sí? Cómo se programan las cosas que hay que hacer va por objetivos en lugar de por tarea. Entonces, lo que acá tiene que quedar claro, que el enfoque sistémico parte del análisis del todo, integra ese objeto de estudio, es decir, cada una de las partes que tiene adentro, que son los subsistemas, con sus interrelaciones, pero necesita del enfoque analítico, permite la integración, la multidisciplinariedad, y cuando se trabaja por objetivo, es decir, recuerden que cada uno de los subsistemas va a trabajar o va a funcionar justamente tratando de cumplir el objetivo en común que tienen, que es el objetivo del sistema. ¿Se entiende eso? ¿Claro? Sí, bro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, el enfoque sistémico, ¿qué es lo que nos va a permitir? Fíjese, ahí tenemos una representación esquemática de un sistema. El modelo que se utiliza, ¿sí? El modelo que se utiliza ahí es icónico gráfico, pero se utiliza la teoría de conjuntos para poder mostrarlo, ¿sí? Ese esquema que está ahí a través de la teoría de conjuntos que me permite modelarlo a sistema versus dinámica, siempre el modelo es tomado desde la realidad. Yo tengo el sistema en la realidad y de alguna manera lo tengo que modelar. Entonces, dentro del sistema tenemos los subsistemas que son estos elementos, las interrelaciones. Esta línea que está este óvalo, este otro óvalo, es el límite o frontera, que es esa línea imaginaria. Y todo lo que está afuera de esa línea es el entorno. Este sistema está constituido por los distintos subsistemas, ¿sí? Que se aplicó a través del límite o frontera, diciendo mi sistema queda constituido por estos subsistemas siempre en función del objetivo de análisis. Si tengo objetivo de análisis, puedo establecer el límite o frontera. Si no, voy a tener que establecer primero el objetivo de análisis, es decir, para qué lo miro al sistema, para poder decir cuáles son los subsistemas que me lo contienen a ese sistema. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Está clara la cuestión? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, el enfoque sistémico también es integrador, también es operacional y también es fragmentador. Tiene las tres cosas. ¿Estamos? ¿Qué significa que el enfoque sistémico es integrador? Habíamos dicho anteriormente que integra las distintas partes o los distintos subsistemas, con lo cual y está viendo las interrelaciones. Y el principio de interrelación, que después pasa a ser una característica de los sistemas, dice que alguna acción que se produzca, alguna acción, es decir, algo que se le haga a una de las partes o subsistemas del sistema, va a originar modificaciones. Cuando digamos, cuando en el sistema hay alguna acción que va a modificarlo al sistema, ¿en qué lo modifica? En su comportamiento.
Recordemos que el comportamiento es de acuerdo a un objetivo en común. Si una de las partes del sistema se lo afecta, lo va a afectar al resto del sistema. Por ejemplo, el sistema impresora. ¿Qué pasa si la impresora no tiene hojas? Yo mando el archivo a imprimir. No se imprime. No se va a imprimir. imprime. El objetivo del sistema es imprimir. Si no hay una parte que está afectada a uno de los subsistemas que toma lo que es la parte de la alimentación de las hojas, si no la tiene, el sistema no puede cumplir con su objetivo. Ese es el principio de interrelación. Algo que se hace a una de las partes o tiene una afectación, lo afecta al sistema en su conjunto, ¿sí? Pero esa afectación es en el comportamiento del sistema, porque no lo deja cumplir con su objetivo, ¿sí? Bien, ¿por qué decimos que es integrador? ¿Por qué es fragmentador? Vamos a ver, el de recién es integrador. Ahora, ¿por qué es fragmentador el enfoque sistémico? Recuerden que nosotros hemos aplicado, al aplicar la definición de sistema, decimos, este es nuestro sistema. Esto que lo componen adentro, ya sabemos por la jerarquía de sistemas, son los subsistemas. Y partiendo siempre del sistema o de nuestra línea de observación o el sistema en observación. También hay algunos autores que lo llaman así. Nuestro sistema en observación o nuestro sistema bajo análisis lo contienen otros sistemas de orden superior. Es decir, que hay más de un sistema que me lo contiene a mi sistema, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar tanto hacia arriba, hacia los sistemas de orden superior, cuál es mi sistema final y hacia adentro, hasta dónde va a llegar también mi análisis o hasta dónde voy a tener en cuenta los subsistemas que lo componen a mi sistema. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía de sistemas y la capacidad de análisis que podemos llegar a tener nosotros, si bien somos personas totalmente capaces y todo lo demás, pero hay un límite en la cuestión de poder ver las interrelaciones, o sea, todas las interrelaciones que puede tener nuestro sistema bajo análisis con los otros sistemas que lo contienen como los subsistemas. Y hasta dónde, partiendo de mi sistema en observación, voy a ir desplazándome transformando los subsistemas en sistemas, otro subsistema en sistema, puede ser, puedo llegar hasta el sistema raíz, hasta donde hay un sistema que ese es el último, eso se llama sistema raíz, y después voy a llegar hasta donde voy a ir pasando en mi observación de los sistemas que lo contienen a mi sistema. Por eso tengo que tener en cuenta cuál es mi sistema final. Por eso se dice que el enfoque sistémico es fragmentador. Puedo fragmentar mi observación hacia adentro, hacia los subsistemas, hasta donde llego, y con los otros sistemas más grandes en esa jerarquía. Eso me va a permitir, o sea, eso lo voy a poder establecer claramente cuando tengo claro mi objetivo de análisis. Tengo el sistema, tengo el por qué lo estoy observando, ¿sí? Que es mi objetivo de análisis. Eso me va a permitir a mí poder fragmentar y decir hasta dónde llego internamente y hasta dónde llego externamente, contemplando esa jerarquía de los sistemas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. O sea que cuando yo aplico el enfoque sistémico, ¿qué estoy haciendo? Interrelación, fragmentación y por último estoy viendo lo que se denomina el enfoque operacional, ¿sí? Cuando uno habla de, no, este es el fragmentador, acá son las reglas prácticas, el fragmentador.
Y después la otra cosa que está viendo el enfoque sistémico es las operaciones que se realizan. Las operaciones que realiza el sistema. ¿Quiénes son los que van a hacer las operaciones? Son los distintos subsistemas, ¿sí? Entonces estoy viendo qué operaciones hace, que son las acciones. Recuerden la definición. Conjunto, que dice conjunto de elementos interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones que hacen para cumplimentar ese objetivo en común? Aquí aparece una aclaración, porque esto está tomado de una bibliografía específica de análisis de sistemas. El autor del libro es Ledesma, y habla, no, disculpen, no es Ledesma, es Magdalena, el apellido. Es un libro que tiene sus buenos años y que es el único libro un poco que desglosa lo que comprende el enfoque sistémico. Y cuando él habla de que es operacional, él habla de lo que son operaciones típicas y operaciones atípicas. Por ejemplo, una operación típica es, se repite una gran cantidad de veces, o sea, tiene una frecuencia considerable, ya sea en el día, en la semana, en el mes o en el año. Y generalmente eso se traduce en órdenes de trabajo. Y después, cuando habla de operaciones atípicas, estamos hablando de situaciones que se producen, que no se producen todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años. Es algo que digamos, que se plantea ese tipo de operaciones y hay que llevarlas a cabo. Y él decía que en los sistemas administrativos, para determinar de acuerdo el sistema administrativo, de acuerdo a las operaciones que eran típicas o atípicas y por lo tanto implicaba qué tipo de sistema administrativo era, tenía en cuenta tres cosas. Cuando habla de la naturaleza del sistema, está tomando un parámetro de clasificación de los sistemas. Y la naturaleza o es abierto o es cerrado. Que después la próxima clase vamos a ver la clasificación de los sistemas. El segundo factor que él toma es ramo de actividad y la operatoria comercial relacionada. Eso tiene que ver con la clasificación de las organizaciones, porque tiene que ver el ramo de la actividad, depende si es por ejemplo, en el caso del ingenio, ¿sí? Tiene una parte que es lo que se llama de la actividad industrial, a eso se refiere el ramo de actividad, que se llama de industrias extractivas, porque hace cosecha, saca la caña de azúcar del suelo. Y tiene otra actividad que es la manufacturera, porque toma la caña, ¿sí? y produce papel, o también puede producir azúcar. Entonces eso se llama industria manufacturera. Entonces hay dos, en este caso, bueno, el ejemplo del ingenio, tenemos una actividad primaria y una actividad secundaria que es la manufactura. Y la operatoria comercial relacionada está lisa y llanamente conectada o relacionada con qué cosa, con el objetivo del sistema empresa, en este caso el sistema administrativo. O sea, un sistema administrativo para una empresa que hace aguas de bebida como la Coca-Cola, la Torazo, la Pepsi, más o menos va a ser el mismo, ¿sí? Pero va a cambiar un poco ese sistema administrativo en su operatoria comercial cuando sea ese sistema esté relacionado con, por ejemplo, con el ingenio, porque el ingenio no hace agua de bebida, ¿sí? Hace que papel, o sea, produce la caña de azúcar, hace papel, hace azúcar, produce azúcar y casi creo que produce también alcohol. Entonces, su operatoria comercial de esos sistemas son distintos, ¿sí? Entonces, digamos, ahí van a aparecer operaciones típicas, operaciones atípicas que va a indicar más o menos el tipo de operación. Y tamaño de la organización es un criterio, también es otro criterio de clasificación de las organizaciones. Tanto ese factor 2 y 3 lo vamos a estar viendo en la unidad 2. Y naturaleza de los sistemas lo vamos a ver en esta unidad 1 como clasificación. Pero lo que les tiene que quedar más en claro
que el enfoque sistémico es operacional porque también está viendo las operaciones. Es decir, nosotros como observadores, cuando aplicamos el enfoque sistémico, ¿sí? Lo miramos al sistema y ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la integración, cómo se integran, cómo se interrelacionan los distintos subsistemas. Luego, ¿qué vemos de esos subsistemas? Estamos viendo la cuestión de cómo operan, qué es lo que hacen cada uno de sus subsistemas y obviamente hacemos el primer enfoque que es integramos cada uno de esos subsistemas a través de las interrelaciones que tienen. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, que quede claro, cuando yo miro aplicando enfoque sistémico, inmediatamente estoy haciendo ¿qué? Estoy integrando, estoy fragmentando y estoy viendo las operaciones. Y tampoco nos olvidemos, fíjese, el enfoque sistémico es complementario, lo trae de la mano al enfoque analítico, que me permite separar, ¿sí? El analítico me separa, el sistémico que hace, e inmediatamente empieza a ver las interrelaciones que hay. ¿Sí? Bien. Ok. Hay otros enfoques, ¿sí? Es otras miradas, fíjese. O sea, a través del enfoque sistémico apareció la carrera nuestra, la ingeniería de sistemas, la cibernética, la teoría de juegos. En la teoría de juego, supongo que la gran mayoría debe haber jugado alguna vez o ha sentido nombrar el juego de la guerra naval. Ese es un juego clásico de la teoría de juegos. Después tenemos la teoría de las decisiones. Es cómo se decide, cómo se hace una toma de decisiones. Y la investigación de operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ahí hay distintas herramientas para hacer una investigación de operaciones. Por ejemplo, hay que preparar, por ejemplo, las aguas de bebida, ¿sí? Para hacer una Coca-Cola o qué sé yo, un jugo. ¿Cuánto de agua? O sea, ahí se estudia, por ejemplo, en una de las cosas de investigación de operaciones, qué cantidad, qué porcentaje de agua tiene que tener el producto, qué cantidad, si es la Coca-Cola, cuánto tendrá de jarabe y cuánto se le pondrá de algún otro ingrediente. Entonces, eso se estudia a través de ecuaciones, ¿sí? Eso es la investigación de operaciones. Después está la teoría de las colas de espera, la teoría de stock, que prácticamente hoy en día ya es prácticamente inexistente por la conexión que hay entre los que producen y los que tienen que comprarle a los proveedores que les llegue en el momento que necesitan la materia prima. Todo lo que es eso, teoría de juego, teoría de decisiones, investigación de operaciones, ustedes la van a estudiar en materias de cuarto y de quinto año de la carrera. Así que todo eso lo van a ver. Y cibernética, creo, no sé, no estoy segura, puede ser que vean algo en teoría de control. También creo que una materia de cuarto o de quinto año. Bien, hechas las aclaraciones el pensamiento sistémico. Cuando uno habla de pensamiento sistémico, es enfoque sistémico. Lo que ustedes tienen, lo que tenemos que lograr es que ustedes tengan el pensamiento sistémico, apliquen el enfoque sistémico, ¿sí? Ese pensamiento sistémico está orientado justamente a examinar, dice ahí, interrelación de objetos. Los objetos, recuerden, son los subsistemas, y esos subsistemas tienen en su interrelación, obviamente, que cumplir con un objetivo en común. También el enfoque sistémico es una visión completa. Es cuando dice el enfoque sistémico, dice que mira todo, mira el objeto de estudio como un todo. Justamente es una visión, dice, completa, es la totalidad de los múltiples elementos que son los subsistemas que tiene ese sistema bajo observación. ¿Con qué? Con sus diversas interrelaciones.
Siempre va a estar viendo los elementos y cómo se interrelacionan. Y abarca una amplia variedad en cuanto a herramientas, principios y métodos para hacer pensamiento sistémico. Nosotros en este momento estamos aprendiendo los principios. ¿Sí? Y después veremos y las herramientas, es justamente la definición de sistema. Y después vamos a tener como método la aplicación de la metodología sistémica. ¿Se entiende? No están durmiendo, ¿no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. O sea que no están durmiendo. Muy bien. Continuemos ahora. En el material de clase, todo lo que yo les estoy diciendo lo tienen en el material de clase. Ahora vamos a ver parámetros de los sistemas. ¿Sí? Todos los sistemas, cualquiera sea, tiene parámetros. ¿Sí? Los parámetros son cosas que a mí me permiten ver y medir, si ustedes quieren. ¿Cuáles son los parámetros que tiene un sistema? Tenemos el parámetro de entradas. Las entradas, en términos generales, son información, energía y recursos. Porque hemos visto los aportes de Miller para entender qué es la información y qué es la energía. Y recursos. Esas entradas podemos decir que son los insumos o los medios que el sistema, que es otro de los parámetros, la función proceso, necesita o toma del entorno, los procesa y obtiene resultados o salidas. Esos resultados o salidas se comparan con un patrón de control. Si coincide con ese patrón de control el resultado o la salida, se va hacia como salida como tal, que eso es información, energía y recursos en términos generales, y que sale al entorno. Si esa salida o ese resultado no coincide con ese patrón de control, vuelve a ser una entrada a la función proceso. Es decir, que otro de los parámetros es la función de proceso, que tiene también un parámetro que es el de retroalimentación. Otro parámetro es el de salida del sistema. Siempre el parámetro de entrada y el parámetro de salida se encuentran en el entorno o el contexto o ambiente, que son términos equivalentes, y la función proceso es lo que constituye el sistema, porque ahí en la función proceso tengo justamente los subsistemas. ¿Está? Y el sistema tiene adentro el parámetro de retroalimentación. Y esta línea, ahí la ven que dice límite o frontera, es la línea imaginaria que yo lo grafico, o sea, se grafica así, se la indica, pero no es un parámetro. ¿Está? ¿Cómo hacemos esta representación esquemática de la dinámica del sistema? Nosotros utilizamos, hace rato les mostré cómo representábamos un sistema a través de un modelo icónico gráfico con la teoría de conjunto. Aquí está graficado ese mismo sistema, ¿sí? Pero a través de lo que es diagrama de bloques. Nosotros, para representarlo al sistema, vamos a utilizar el diagrama de bloques. ¿Por qué de bloques? Porque fíjense, lo estoy mostrando como un bloque a la función proceso. La función proceso, repito, es el sistema en sí. Y dentro del sistema tengo el parámetro de retroalimentación. El parámetro de entrada y el parámetro de salida se encuentran en el entorno o ambiente del sistema. ¿Por qué? Porque la función proceso toma la entrada del entorno, las procesa y entrega resultados o salidas al entorno. Y siempre los resultados o salidas del sistema van a estar en consonancia con ¿qué cosa? Con el objetivo del sistema. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ok. Fíjense que Levagin habla de la naturaleza, de las distintas naturalezas del parámetro de entrada y del parámetro de salida. Y él dice, y él habla de naturaleza concreta y de naturaleza abstracta. Cuando nosotros, la naturaleza concreta es todo lo que se puede tocar, ¿sí? Todo lo que existe en el espacio, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos tocar, eso sería una naturaleza concreta. Y una naturaleza abstracta es como una idea, una teoría, un principio, eso es abstracto, ¿sí? Y de ese tipo de naturaleza vamos a tener las entradas y o las salidas. Otra cosa, tengamos en cuenta que todo sistema no va a tener una entrada y una salida, sino que va a haber varias entradas y varias salidas, es decir, más de una. Entonces, cuando vayamos a trabajar con la actividad número 1, que tienen que elegir un sistema, que ya la vamos a ver, entonces cuando determinemos las entradas, no me van a poner una entrada y una salida, porque es imposible, ¿sí? Siempre hay más de una entrada y más de una salida. Estamos en la función proceso, que es esta que está aquí adentro como un bloque. Esa función proceso es el sistema. Esa función proceso está formada o conformada por lo siguiente. Ya hemos dicho uno de los elementos que tiene, que son los subsistemas, ¿sí? La función proceso está conformada por los distintos subsistemas que componen el sistema. Además, está conformada también por lo que se denominan los actos específicos de cada subsistema. Esos actos específicos comprenden la misión del subsistema, las actividades que realiza y obviamente dentro de ese conjunto de actividades tienen las tareas, que son las acciones que va a realizar ese subsistema. A partir de ahora, el subsistema es un proceso. Está el sistema y la función proceso. Cuando nosotros entramos ahora en la función proceso, sabemos que está conformada por subsistemas. Cada subsistema es un proceso. Y cada proceso tiene, ¿qué cosa? El acto específico que comprende. Tengo que ver cuál es la misión, qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace ese proceso? Tengo que ver para que haga lo que tiene que hacer, voy a tener las actividades. Dentro de las actividades voy a tener las tareas, donde las tareas, ¿qué son? Las tareas son las acciones que se realizan. Cuando uno agrupa todas las tareas que tengan un mismo fin, es una actividad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, recordar, la función proceso, cuando vamos a mirarla, a observarla y a decir cómo está compuesto el sistema es la función proceso. En esa función proceso, ¿qué tengo que mirar? Los subsistemas, que son los procesos. Y a cada uno de esos le tengo que ver cuál es la misión que tiene, cuáles son las actividades y cuáles son las tareas. Además de la retroalimentación, ¿sí? Siempre voy a tener ese patrón. La retroalimentación es un patrón de control, ¿sí? Es un estándar. Por ejemplo, las impresoras, un sistema impresora. Yo tengo un valor estándar que me dice qué cantidad de páginas imprime en un minuto. Eso por lo general está establecido en el manual. Entonces yo puedo ir tener ese dato, ese control, ¿sí? Porque lo tiene por un minuto cuántas páginas imprime, ¿sí? Y además tiene el mecanismo interno de la retroalimentación porque está controlando el sistema impresora cuántas hojas imprime en un minuto, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ahora, otra cosa que les tiene que quedar bien claro.
todo sistema tiene, cuando uno va a, podemos decir que tiene dos tipos de procesos. Es decir, si uno va a mirarle todos los procesos que son los subsistemas y decimos cómo son, de qué tipo son, hay dos. Siempre vamos a encontrar dos. Es muy raro que solamente tenga de un tipo y no del otro. Por lo general tiene los dos. Esos tipos de procesos son uno que se llama procesos mentales o decisorios. Es decir, se está decidiendo, hay un aprendizaje o un pensamiento, una dirección. ¿Sí? A ver, un ejemplo. El lavarropa automático. Todos los lavarropas automáticos, después que uno coloca la ropa, el jabón, el agua, que son entradas para ese sistema, tiene que seleccionar, el usuario tiene que seleccionar el programa de lavado. Entonces ahí hay un proceso decisorio, hay un proceso de pensamiento, ¿sí? Una cuestión abstracta. Entonces ese es un tipo de proceso. Y también está el otro proceso operativo o mecánico. Estamos, por ejemplo, el lavarropa, mueve o sea, el motor tiene poleas y sí, una cuestión ahí para que mueva el tambor, ¿sí? Para el lavado de la ropa. Es decir, es toda la cuestión mecánica del lavarropa. Esos son procesos mecánicos. Si en la impresora, en el sistema impresora, tenemos procesos decisorios o, por ejemplo, el archivo, ¿sí? El archivo que ingresa, ¿sí? Para hacer la impresión, y después tenemos todos procesos que son mecánicos, ¿sí? Que hace que el tóner se toma la tinta y se la imprime y se impacta sobre la hoja en blanco. Y después los rodillos que hacen que se ingrese la hoja, se imprima y salga por la parte superior, por ejemplo, de la impresora. Entonces, todo sistema, cuando lo observemos, si uno nos ponemos a ver qué tipos de procesos hay, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay procesos decisorios o mentales y va a tener procesos mecánicos u operativos. Siempre va a ser así. Es muy raro que encontremos solamente un sistema que sea totalmente mecánico o totalmente decisorio. Siempre va a haber de los dos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Sí. Bien. Antes de pasar a lo que es, para explicar el diagrama de bloques, voy a retomar la cuestión del entorno o contexto o ambiente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos presentado hace rato, anteriormente, que todo sistema está compuesto de otro sistema más grande y le habíamos llamado el macrosistema? Esos sistemas más grandes que lo contienen a mi sistema bajo análisis está en el entorno o contexto o ambiente. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta: siempre el entorno, contexto o ambiente va a tener una relación de causa-efecto con el sistema. ¿Qué significa la relación de causa-efecto? Si acuérdense del principio de interrelación, que si hay alguna parte que se afecta, se me lo va a afectar al sistema en cuanto al comportamiento de cumplimentar el objetivo en común o el objetivo del sistema. Entonces, el entorno lo afecta al sistema a través del parámetro de entradas. Siempre lo va a estar afectando por ahí. El sistema lo afecta o responde, porque hace la relación de la causa y el efecto, le responde al entorno, al contexto del ambiente a través del parámetro de salida. Siempre la relación de causa-efecto nosotros la vamos a estar viendo tanto en la función proceso como en la interrelación que tiene el sistema con el entorno a través de los parámetros de entradas y salidas. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Hola. ¿Están? Sí, profe. Bien.
Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta podría, de acuerdo a la influencia que tiene el entorno, el contexto, el ambiente, para influenciarlo al sistema y producirle esa relación de causa-efecto, tenemos el macrosistema, es el sistema más grande, que está un poco, que no tiene una influencia directa con nuestro sistema. Ese se le llama el macroentorno, ¿sí? Así es como decir, de macrosistema pasó a llamarse de macrosistema a macroentorno. ¿Pero por qué? Porque se está considerando el sistema que tiene una influencia indirecta con nuestro sistema. Y después tenemos lo que se denomina el microentorno, contexto o ambiente, que es el que está más cerca de mi sistema, y la relación esa de causa-efecto o la influencia es mucho más directa. A ustedes en el material de clase lo tienen, y ese tema yo lo he tomado de una colega que tiene su bibliografía, y ella da un ejemplo que es muy, muy práctico de entender. Tomemos un ejemplo, un sistema kiosco, ¿sí? El distribuidor de la golosina viene hoy y me ha aumentado el precio de las golosinas. ¿Por qué me ha aumentado el precio de la golosina? Él lo aumenta porque él fue a cargar combustible y resulta que la estación de servicio le aumentó el precio de la nafta, del litro de nafta, pero él necesita la nafta para poder distribuir justamente las golosinas, que es de lo que él vive. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hay una relación directa, es una influencia directa que yo tengo, que digamos que mi sistema kiosco tiene con el distribuidor, porque él me trae el producto, las golosinas, con un aumento de precio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el precio de las golosinas hacia mis clientes. ¿Está? Entonces, eso tiene una influencia directa. Ese sería mi microentorno, contexto o ambiente. Ahora, veamos. El distribuidor fue a la estación de servicio y cargó la nafta. Y ahí le avisan que aumentó el precio del litro, de la misma. Pero ¿quién aumentó ahí? ¿Fue el distribuidor? ¿He sido yo? ¿O hay otro sistema que hizo que aumenten el precio de la nafta? Le digan a la estación de servicio, que es parte de otro sistema, para que aumente el precio. ¿Cuál es el sistema que hace que digamos, que como salida tiene el aumento de la nafta? ¿Otro servicio? No, pero ¿qué sistema? ¿Qué sistema? ¿Quién determina el precio de la nafta? Ayer hubo un aumento de nafta acá en Tucumán. ¿Quién determina que aumente la nafta? Acá en Tucumán y acá en nuestro país. El aumento de la nafta es una salida de otro sistema. Piénselo, búsquelo, ubíquelo. Ese sistema hace que en la salida sea el aumento de la nafta. Bien, el distribuidor, ¿sí? El distribuidor, él ha tenido, ¿sí? Digamos, él tiene una influencia directa con el aumento de la nafta. Yo, sistema kiosco, tengo una influencia indirecta por el aumento de la nafta, porque yo no voy a cargar la nafta, y que porque yo voy a cargar la nafta, yo tengo que aumentar el precio de la golosina. No, es el distribuidor. Entonces yo tengo una influencia directa del distribuidor hacia mi sistema kiosco. ¿Por qué? Porque aumentó la nafta, que es una salida de otro sistema que está, ¿sí?, en el entorno. Entonces yo tengo una influencia, en ese caso tengo una influencia indirecta. Entonces cuando yo detecto esa influencia indirecta, ese es mi macrosistema. Y el otro que tiene una relación directa, una influencia directa, es lo que se denomina el microentorno. ¿Se entiende eso?
Es decir, yo voy a tener que estar mirando cómo es la influencia, si es una influencia en forma directa o si es una influencia indirecta. Si es directa, estoy con mi, o sea, detecto mi microentorno. Si es una influencia indirecta, estoy detectando el macroentorno. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Bueno, acá en los apuntes tienen en la página 20 un ejemplo de la descripción de los parámetros de un sistema que es un lavarropa. ¿Sí? Eso les dejo para ustedes, para que hagan la lectura, ya les expliqué los límites o frontera, y acá para explicarles en la página 23 uso la teoría de conjunto. ¿Sí? Ahora veamos el tema del diagrama de bloques. Ya habíamos dicho que nosotros el diagrama de bloques lo vamos a utilizar para representar esquemáticamente la dinámica de un sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizamos un modelo icónico gráfico, ¿sí? Que es el diagrama de bloques. Nosotros podemos utilizar, también se puede utilizar, hay modelos, ¿sí? Podemos utilizar modelos matemáticos. Recuerden ustedes que ¿qué decía la teoría general del sistema? ¿Sí? Es un modelo general entre las matemáticas puras y las teorías que estudian el comportamiento. Entonces, nosotros no vamos a trabajar con ecuaciones, con modelos matemáticos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar para este caso, para representar esquemáticamente la dinámica de un sistema, el diagrama de bloques, que corresponde a un modelo icónico gráfico, y siempre el modelo es una representación de la realidad. Es decir, nosotros con este modelo lo representamos al sistema que existe en la realidad. Esa realidad que es compleja, entonces la traemos y la representamos para poder entenderla, para poder comprenderla. ¿Estamos? ¿Queda clara la cuestión? Sí, profe. Bien. El diagrama de bloques nos va a permitir ver funciones y relaciones. Cuando usamos el término funciones y relaciones, ¿qué va a ser? Son las acciones, son las tareas, son las actividades y las relaciones de los distintos, cuando hablamos de componentes, son los procesos o los subsistemas. Y habla de las variables del sistema. Las variables del sistema generalmente son las entradas y las salidas. Me permite representar en forma abreviada justamente esa relación de causa y efecto entre las entradas y las salidas. Fíjense en que todo sistema, como lo vimos anteriormente, tiene entradas y tiene salidas. Entonces, ahí pasa por la función proceso. Cada uno de los procesos también tiene una relación de causa y efecto. Esta forma, el diagrama de bloques, también se le dice que es un método útil para caracterizar, es decir, para conocer, ¿sí?, la función o las cosas que se hace a nivel interno en el sistema, definiendo la organización de ese proceso interno, porque los procesos, que son los subsistemas, van a tener un cierto orden, una cierta organización. Primero se ejecutará un proceso, después irá el otro, o después será el otro, y así sucesivamente para lograr el objetivo en común a través de los resultados o las salidas. Por eso habla definiendo la organización del proceso interno. Va a mostrar de forma simultánea los diferentes procesos, que son los subsistemas. También, y lo que vendría a ser los subprocesos, son las actividades que va a realizar cada proceso. Y no nos olvidemos, de cada actividad va a tener un conjunto de tareas que tiene que hacer para poder cumplimentar esa actividad. Y siempre las flechas estas me representan las entradas y las salidas.
y cada uno de estos bloques se denominan operaciones unitarias. ¿Sí? Si vuelvo al gráfico anterior aquí, fíjense, esto es el sistema que es la función proceso, y acá estoy graficando la función proceso como una operación unitaria. Si yo me vengo, por ejemplo, a este diagrama de bloques, cada una de estos recuadros me representan actividades, teniendo en cuenta que esto es un proceso, ¿sí? Entonces, las operaciones unitarias van a ser cada una de las actividades. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Les muestro con un ejemplo. Si ustedes quieren, mi diagrama de bloques aquí tiene ¿qué cosa? Una sola operación unitaria que está contenida en la función proceso. Cuando yo lo exploto a esa función proceso, me van a aparecer los procesos, cada uno de los procesos o cada uno de los subsistemas que me los componen al sistema. Entonces, ¿sí? Y dentro de cada proceso voy a tener ¿qué cosa? Actividades. Aquí en esto voy a representar las actividades. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Se entiende. Bien, fíjense en aquí. Estos son ejemplos que yo he ido tomando y ahí lo tienen en el material de clase y ahí le he puesto la fuente. Esto es un proceso de producción. Esto tensoactivo entiendo que es detergente. Entonces, este es un proceso. Por lo tanto, al ser un proceso, nos estamos refiriendo a qué cosa. Si es un proceso, es un subsistema. ¿Sí? Es un subsistema de algún otro sistema. Bien, fíjense, aquí tengo la actividad de reacción 1. Este tipo de alcohol y estos componentes químicos son entradas para esta actividad. Aquí dice dos cosas. Me dice una determinada temperatura en un determinado tiempo. Esa es la retroalimentación. Ese es el parámetro de retroalimentación de esa actividad. La salida de esta actividad, ¿sí?, es la entrada para la otra actividad que se llama reacción 2, más esta otra entrada. También tiene sus parámetros de control. ¿Estamos? La salida de esta actividad, que es medio de reacción, más agua y una base, ¿sí?, es la entrada para esta otra actividad que también tiene retroalimentación, porque está ahí en control de temperatura ahí. La salida de esta actividad es la entrada para esta otra actividad. Y aquí se termina el proceso, en este caso, produciendo un alcohol determinado. ¿Estamos? Ese es un diagrama de bloque. Ahora veamos este otro diagrama de bloque en un sistema de control. Este es el sistema de control. Todo lo que ustedes van a ver teoría de control en la materia de cuarto o quinto año. Y esto tiene que ver un poco con la cibernética, ¿sí? Este tipo de diagrama de bloque, teniendo en cuenta este círculo que es un sumador de entradas, lo utilizan muchísimo en electrónica. Nosotros no vamos a utilizar este círculo sumador. Lo que hace acá suma las entradas. Ya tiene una entrada, ¿sí? Y cuando tiene en cuenta el resultado, la salida, que la compara frente a un elemento de medición, no cumple, ¿qué es lo que hace? Va con una entrada, y lo que hace acá las cuentas. Nosotros no vamos a reflejar ese conteo de entrada, porque a nosotros no nos interesa eso. Lo que sí nos interesa poder detectar claramente cuáles son las entradas, ¿sí? Las entradas para el sistema y obviamente las entradas que van para cada una de las actividades de los distintos procesos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y fíjense acá, este es un sistema de compras.
y está también hecho con diagrama de bloques. Y fíjense, este sistema de compra, ¿sí? Tiene como entrada, empieza acá los pedidos que se hacen, las solicitudes de compra, tenemos un pedido de cotización, que las salidas de pasa a ser entrada del pedido de cotización, luego de la salida de pasa a ser entrada para el otro proceso de cotización del proveedor. Es decir, que cada uno de estos bloques de operaciones unitarias, en este caso, son los procesos, ¿sí? Porque este es un sistema de compra. Entonces, cada bloque es un proceso. Y en por ejemplo, orden de compra que tiene tres salidas. Esas 3 salidas, cada una es entrada para los otros procesos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro es cómo yo lo represento al sistema a través del diagrama de bloques. Me tiene que quedar claro cuál es el concepto del diagrama de bloques que me permite ver, ¿sí? Que me permite ver en el sistema. Y cómo que nosotros vamos a utilizar este tipo de diagrama de bloques para representar esquemáticamente qué cosa, la dinámica del sistema, ¿sí? Y repito, en esta forma, que es la que vamos a utilizar nosotros, acá lo estoy representando al sistema con un solo bloque. Y tiene la entrada y tiene la salida y obviamente tiene la retroalimentación. Cuando yo tengo que explotarlo a la función proceso, que es el sistema, en cuanto, o sea, por cada proceso que él tenga. ¿Se entiende eso? ¿Qué me dicen? Hola. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Ok. Entonces, vamos a ver lo que ustedes tienen que hacer como la primera actividad práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? En el punto 1, van a elegir un sistema. Ahí tienen una lista de sistemas. Ustedes van a elegir uno. ¿Estamos? Tienen un sistema operativo. Elijan el que quiera el sistema operativo. Después tienen un sistema, un motor a combustión. Ahí ya le estoy indicando que es un motor a combustión. Un río, otro sistema es un río, pero como un curso de agua. Otro sistema es un avión en vuelo y los pilotos que lo tripulan. El otro es elaboración de las facturas de ventas del día de una organización mediante una PC. Y el otro sistema es una fábrica. ¿Estamos? Entonces, ustedes eligen uno de esos sistemas. Después verifiquen si ese sistema que han elegido, o sea, verifiquen e identifiquen cuál es el objetivo de análisis del sistema elegido. Recuerden que el objetivo de análisis es preguntarme, tener presente por qué lo miro al sistema. Yo digo, por ejemplo, un río como un curso de agua. El río yo lo tengo que ver como un curso de agua. Ese es mi objetivo de análisis. Y de ahí le tengo que determinar qué cosa, que viene el punto 2. Tengo que establecer la función proceso, es decir, cuáles son los subsistemas, sabiendo que cada subsistema va a tener, cada subsistema es un proceso, ¿sí? Y que para cada proceso tengo que determinarle la misión, las actividades y las tareas. De ahí tengo que ver la retroalimentación, ¿sí? Y de ahí tengo que ver cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, ¿sí? Y qué hay en el entorno. Recuerden que teniendo presente el objetivo de análisis, yo digo que de mi sistema, cómo va a quedar conformado, es decir, cuáles son los subsistemas que voy a tener en cuenta. Una cosa, por lo menos tiene que haber dos procesos, es decir, 2 subsistemas, porque estos sistemas tienen más de un subsistema o proceso. No me van a poner uno solo. Lo mínimo para que podamos ver la dinámica del sistema tienen que ser 2. De las entradas, no me van a poner una porque es imposible.
por lo menos tiene que ser 2 o 3 o 4, igual de la salida. Veamos bien, nunca va a haber una sola salida, por lo menos 2 o 3 va a haber. Y luego que hemos detallado cuáles son los parámetros, voy a hacer el diagrama de bloques, que es el modelo icónico gráfico que voy a representarlo, la dinámica del sistema, valga la redundancia. ¿Cuándo vamos a presentar eso? El viernes 29. ¿Estamos? Ustedes van a generar el archivo y lo van a subir al aula de Classroom de Google. Yo le voy a hacer la evaluación después del día 29. Si alguien se demora para presentar, va a tener que avisarme por el grupo de WhatsApp. La modalidad es individual. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, otra cosa. No vaya a ser que uno o dos elijan un sistema, ¿sí? Uno un sistema y el otro, lo hacen al ejercicio y empiezan a pasar el archivo para todo el mundo. Porque eso uno lo detecta. Aquí, cada estudiante tiene que hacer esos ejercicios. Le salga como le salga. Si no ha salido bien, yo le haré la retroalimentación. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a aplicar la definición de sistema, tienen que aprender a utilizar el enfoque sistémico, ¿sí? Entonces, y tienen que aprender el concepto del sistema, detectarlo, después establecer cuáles son los parámetros, ¿sí? Y tienen que aprender a modelar. Así que, por favor, cada uno hace su actividad, es decir, su tarea. Nada de estar copiándose, porque si no, no vamos a funcionar. ¿Estamos? ¿Alguna Estamos, profe. pregunta? Bien. Profe, Cosa. Sí, el punto 4, ¿Ah? el punto 4 es graficar, ¿verdad? Claro, ¿cómo lo va a graficar? Utilizando el diagrama de bloques. Ah, ¿Sí? bien. El Gracias. diagrama de bloques. Tiene la entrada y la salida, que le va a quedar así. ¿Sí? Es esto, utilizando diagrama de bloques. Así lo tiene que modelar. Profe, ¿Sí? ¿Qué otro? Sí, diga. ¿qué la teoría es esta en el Classroom o en el aula? Está en Classroom de Google, está el material de clase que se llama capítulo 1, Teoría General de los Sistemas para las Organizaciones, y de ahí viene y termina con la actividad práctica que creo que le subí hoy. ¿Sí? Si no le ha llegado, yo he mandado esta mañana la actividad práctica, así que la debe tener. Y si no, ingresa al Classroom de Google en el aula de la comisión K7 y ahí lo va a encontrar. ¿Estamos? Además, otra cosa, para trabajar con esto, ustedes fácilmente ya, si han venido leyendo el material de clase, tienen que estar, tienen que tener los conocimientos del material de clase más el libro de Levachi, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, estamos. Bien, ok. Voy a dejar de compartir pantalla ahora. Una pregunta. Sí. En cuanto al punto 2, donde pide el objetivo del sistema, o sea, el la misión del objetivo de sistema, análisis. o el objetivo nuestro de análisis. No, usted lo que tiene que es, elija el sistema. Y de ahí, por ejemplo, el que dice un río como curso de agua, ahí tiene el objetivo de análisis. O sea, ¿para qué lo va a mirar? ¿Cómo lo mira? ¿Para qué lo mira? Lo mira el río como un curso de agua. ¿Está? El del avión, dice, un avión en vuelo con la tripulación. Ya él tiene el objetivo de análisis. Los otros que usted no le detecte, o sea, porque no lo tiene, entonces usted le establece el objetivo de análisis y tienen que escribirlo para que además le quede claro a usted. No se olviden que ustedes van a ser los observadores de esos sistemas y después vengo yo a evaluarlos a ustedes como observadores. O sea que tienen que detallar, tienen que decir objetivo de cuál es el sistema. El sistema, qué sé yo, un sistema operativo, objetivo de análisis, tal cosa.
¿sí? Parámetros, ¿sí? Y ahí voy detallando. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Sí, Otra profe. cosa, si necesitan consulta entre hoy y la clase que viene, me solicitan por el grupo de WhatsApp, ¿sí? El Classroom de Google, directamente haga Google Classroom, busque las aplicaciones Classroom de Google y ahí ya le he puesto hace rato el código de acceso. Otra cosa, ya me han hecho olvidar. ¿Qué es lo que le iba a decir? Consulta. Si necesitan consulta por el grupo de WhatsApp, de ahí yo les voy respondiendo. O si no, por el Classroom de Google. Además, si necesitan, si es necesario, hacemos una BC y coordinamos por el grupo de WhatsApp. La clase que viene, le voy a pedir a la ayudante de práctica, la ingeniera Deep, que ella que se conecte con ustedes, ya le vamos a avisar para que ustedes, digamos, para redondear la actividad práctica, lo cual implica que no van a aparecer el miércoles en la clase sin nada. Ustedes ya tienen que traer el borrador para consultar y para terminar de completar, ¿sí? No es que van a venir a la práctica a hacer todo, que le hagan todo. No, no. Ustedes van a venir a la práctica, o sea, la clase que viene, ya con el borrador prácticamente listo, para consultar cosas puntuales, redondear esa actividad práctica para que el día viernes lo suban. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ok. Por hoy no tengo más nada que decirles, así que... ¿cómo se llama? Así que los libero. Que tengan una linda tarde y cualquier cosa, estamos en contacto. Después más tarde les subo la transparencia de lo que hemos visto hoy. Ya les voy a subir para que la tengan ahí, que les sirva de guía para hacer la lectura del material de clase, capítulo 1 y 2 de Levalle. ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, profe. profe.